Bueno, muy bien, Albino. Entonces nos metemos de lleno ya en uno de los temas que habíamos anticipado, la visita de un ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también un hombre que por estas horas, o por lo menos hasta antes de las elecciones, figuraba como en el listado de la gente que pasaría al gobierno nacional, a un eventual gobierno nacional. Ahora, todas esas cuestiones están un poquito quedaron en segundo plano porque lo que está en debate hoy es la campaña del miedo, la estrategia de Scioli, la estrategia de Macri y a 15 días o un poquito más del balotaje está todo puesto sobre eso, ¿no? Claro, definitivamente. Pero también las propuestas, Fabián, digamos. Acá no hay que olvidarse que lo que falta todavía es la pulseada final, la batalla final para decidir quién será el presidente de los argentinos los próximos 4 años. Y la verdad es que hoy hay dos opciones. Daniel Scioli y Mauricio Macri, o a la inversa, como a ustedes les guste más. Y en el medio, efectivamente, la campaña por estas horas, faltan un par de semanas todavía, está dominada acerca de lo que creo yo ha sido una estrategia forzada desde algún medio de comunicación en el que se siente más cómodo el macrismo porque automáticamente se victimiza, que es la supuesta campaña del miedo que existe, pero en la que también aparecen muchas propuestas nuevas, algunas de las cuales no se mencionaron en la previa de las elecciones del 25 de octubre. Pero bueno, antes de hablar nosotros, vamos a hablar con nuestro invitado, el actual ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están Gracias ustedes? por venir. Bueno, ahí recién Fabián le decía que estaba usted dentro de los nombres, lo había ratificado Daniel Scioli en el caso de que finalmente le toque gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Retomo un poco lo que él decía. ¿Están pensando en el gabinete o la idea es reformular la campaña en términos de la propuesta, digamos, electoral? Estamos pensando en ganar las elecciones y en función de eso estamos elaborando propuestas, estamos planteando alternativas. Y quiero descalificar y desmentir totalmente de la campaña del miedo. Primero, no va a escuchar a Scioli ni a ninguno de sus colaboradores que descalifique en lo personal a nuestros adversarios. Por el contrario, siempre hablamos muy respetuosamente de los mismos. Tampoco hemos recurrido a cuestiones de tipo personal o que hagan a su vida privada. Sí hay un debate de quién es quién, qué es lo que propone cada uno, y en función de eso van surgiendo cosas que no son ni descalificaciones, sino simplemente... No, en eso yo estoy de acuerdo, sí, en esto yo estoy de acuerdo, porque ustedes lo que hacen en todo caso es una interpretación de lo que puede llegar a ocurrir en el caso de que le toque gobernar a Macri, con lo que se supone que sus colaboradores o asesores dicen que hay que hacer en la Argentina. Ahora, también es cierto que ustedes son en algún punto esclavos, digamos, de algunos personajes que los rodean. Y también hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Luis Delía, efectivamente ha lanzado algunas advertencias que parecen desmedidas y que le dan sustento a aquellos que sostienen que hay una campaña focalizada en eso de generar miedo en la sociedad. Dólar a 30 pesos, por ejemplo. Luis Delía se hace cargo de lo que dice y se lo tienen que facturar o preguntar a él. Yo lo que puntualmente hago una referencia es a lo siguiente. Por ejemplo, se habla de que los legisladores del PRO votaron en contra de la gratuidad universitaria. Esto no hace 10, 15 o 20 años, hace una semana. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces eso nos va marcando claro, una situación muy particular con relación a un tema, desde nuestra visión, muy sensible, porque la gratuidad de la enseñanza, tanto universitaria como primaria y secundaria, es la que permite la movilidad social ascendente de los sectores populares. Bueno, el propio Frigerio lo dijo, yo lo hablé con él la semana pasada o la semana anterior, Frigerio padre, y dijo que en realidad habría que empezar a discutir eso de la gratuidad de la enseñanza universitaria en la República Argentina. Después aclaró que bueno, por ahí la coyuntura electoral no es el mejor momento o el ideal para discutir ese tipo de cuestiones, claro, pero lo planteó. Sí, hay como una tendencia, hay una tensión. Voy más lejos aún, se ha cuestionado que hay demasiadas universidades. Y es cierto que se ha federalizado la enseñanza universitaria y se la ha acercado al ciudadano y al estudiante. Cuando yo estudié hace muchos años en la Universidad Nacional de La Plata, venía gente de La Rioja, de Salta. ¿Por qué? Porque había muy pocas universidades en todo el país. Hoy está la Universidad de La Matanza,
que tiene el récord de estudiantes que son los primeros de sus grupos familiares en acceder a estudios universitarios. Claro, primera generación de estudiantes. La primera generación de estudiantes universitarios del grupo familiar. Es decir, es un hecho auspicioso porque permite a los sectores populares y de menores recursos acceder al estudio universitario. Y eso es movilidad social ascendente y eso es justicia social. Por otro lado, con respecto a la fertilidad asistida, si yo digo que los legisladores del PRO votaron en contra, tampoco nos estamos remontando a décadas atrás, esto es relativamente reciente. Y no son versiones, son hechos concretos que ocurrieron. Ahora, ¿por qué desde la estrategia de campaña, desde los comandos, no se focaliza más en esto que usted dice, que suena muy razonable, que es incluso hasta bastante claro, y sin embargo dejan correr e incluso hay versiones encontradas, por ejemplo, con el tema este de la famosa charla donde una mujer acusa a Vidal de querer sacar el programa en Bion, Scioli lo desmiente y Aníbal Fernández insiste con que tiene grabaciones. Digo, ¿por qué no se planifica, digamos, una cosa más coherente, más hacia el mismo camino, incluso en esto que usted dice, digamos, en la cuestión propositiva, donde Albino decía recién, ha habido muchas propuestas? ¿No es mejor eso que dejar la duda? Si Vidal lo dijo, sale alguien y claramente aclara que eso no es cierto, pero sin embargo al rato sale Aníbal Fernández y dice, tengo grabaciones, e insiste con el tema. Digo, ¿no es un poquito contradictorio, no es un poquito ensuciar? Por partes, estamos en una elección de segunda vuelta donde hay dos candidatos, Scioli, Macri. Y los que expresan las posiciones de Daniel Scioli es Scioli y su grupo de colaboradores, su jefe de campaña, sus funcionarios o quienes eventualmente tendrían participación en un futuro gobierno. Entonces, atengámonos a lo que ellos dicen y vamos a ver que no encuentran ningún tipo de agresiones. De parte o sea, usted dice que Aníbal Fernández está fuera de, por lo menos, de foco en eso. Pero por supuesto, en la campaña no tiene nada que ver, hoy está limitado a su rol, que no es menor, de jefe de gabinete. Fue candidato a gobernador también. Sí, fue candidato a gobernador. Nosotros acá en la provincia tenemos que ganó María Eugenia Vidal la gobernación y Daniel Scioli ganó la elección presidencial, ¿verdad? Bueno, esos son hechos objetivos. Ahora, nosotros no atacamos, simplemente planteamos posiciones sobre el tema. Eso está claro. La negociación colectiva, que es un tema que me incumbe al área a mi cargo, algunos asesores de Scioli la calificaron de un instrumento fascista, porque era corporativista. Nosotros, por el contrario, decimos que es el instrumento más democrático para establecer las formas laborales y también Ahora, digamos, los ¿hay alguna niveles posibilidad salariales de volver atrás, digamos, con ese tipo de medidas? Porque no es, hasta donde yo sé, es por ley o no está instalada por ley, digamos. La negociación colectiva estuvo siempre implementada por ley en el país con la ley 14250, que se remonta, si yo mal no recuerdo, a la época de Arturo Frondizi. Bueno, pero recién tuvimos vigencia plena y efectiva con un decreto, desde el 2003 a la fecha. Lo que también es cierto, ministro, es que no se puede concluir que el solo hecho de que Mauricio Macri sea consagrado presidente el 22 de noviembre automáticamente pone en riesgo eso, porque en todo caso allí está el Congreso para garantizar, digamos, yo no digo que pone en riesgo ni que deja de poner en riesgo. Yo puntualizo calificaciones que al instituto le ha formado gente muy cercana de su entorno. Explíqueme, digamos, algunas otras cuestiones que también formaron parte sobre todo de la última etapa de la campaña electoral y sobre las que yo creo que efectivamente sí el gobernador y ustedes, sus colaboradores, debieran dar otro tipo de explicación. ¿Por qué algunas medidas que hasta antes del 25 de octubre eran casi poco menos que manotazos de ahogados que daban algunos candidatos de la oposición? Claro, de la oposición, porque ustedes entendían que no tenían chances de llegar al gobierno, desfinanciaban al Estado y ahora parece que no y que se pueden resolver? ¿Al Estado o al ANSES, digamos? El 82% móvil a los jubilados, las retenciones, todas medidas que ha anunciado Scioli en el último momento, la eliminación o por lo menos subir el piso imponible de ganancias. La flexibilización del cepo que anunció hoy también. Vamos por parte. Primero, el 82% móvil es una cuestión que Daniel la comprometió para los jubilados que perciban la mínima y tiene plena viabilidad presupuestaria. Lo que había anunciado Sergio Massa era una generalización del 82% móvil que era presupuestariamente inviable. Son dos cosas distintas. Incluía, digamos, a las jubilaciones al total del universo de los jubilados. Nosotros hablamos de gradualismo, los otros hablan de shock, yendo al tema del cepo.
Mauricio Macri dijo que eliminaba el cepo el primer día de gobierno. Daniel Scioli dice Lo ratificó hoy. Bueno, Daniel Scioli dice que va a ir gradualmente hacia una eliminación del cepo con una flotación administrada del dólar, en tanto que Macri lo va a dejar liberado a los avatares del mercado. Son dos posiciones diametralmente opuestas porque el mercado es implacable con los que menos tienen. La liberación del cepo el primer día de gobierno y dejar el dólar librado a los avatares del mercado va a implicar una devaluación que va a generar alza en los precios de los productos y reducción, obviamente, del poder adquisitivo de los salarios. Una liberación pausada, programada y con una administración, con una flotación administrada, es un escenario totalmente distinto. Estamos, en síntesis, en un planteo de dejar librado toda la suerte del mercado y en el otro en una presencia fuerte del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. De la misma manera, si en materia de empleo dejamos el empleo sujeto a los avatares del mercado, vamos a volver a niveles de desocupación como tuvimos antes, en tanto que si nosotros tenemos políticas activas que protejan el empleo, tenemos garantías mínimas de mantener el nivel ocupacional. Perfecto, en eso estamos de acuerdo, pero perdón, porque no completó, digamos, el tema y el tema de las retenciones. No, bueno, por eso vamos por parte. Hablamos también del impuesto a las ganancias. Sí. Lo que dice Daniel es que va a elevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos de bolsillo y que va a mandar un proyecto al Congreso, porque eso debe ser tratado y va a liberar del pago de ganancias al segundo aguinaldo del año. Y va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que se establezcan nuevas escalas, que es el camino que marca la Constitución. Esto implica simplemente afectar a un universo puntual y concreto, que es el de los que menos ganan. Macri había anunciado, y Massa también, la eliminación directamente de la cuarta categoría, aunque después Macri se retrotrajo. Pero bueno, con esto prácticamente la cuarta categoría queda casi... No, la cuarta categoría es todos los que trabajan en relación de dependencia, cualquiera sea su nivel de ingresos, y también los profesionales independientes. Es decir, yo, profesional independiente, gano 200.000 pesos por mes. ¿Es justo que pague impuesto a la ganancia o no es justo que pague impuesto a la ganancia? Cuartango, Sí, claro. Entonces no hay que eliminar la cuarta categoría. Lo que hay es que reformular las escalas. Ahora, visto después de, analizando ahora con los resultados y con estas medidas que se anuncian, que parecen bastante orientadas, digamos, a sectores populares y demás, me quedan dos preguntas en una. ¿Ustedes no anunciaron esto antes porque pensaban que la tenían más fácil a la primera vuelta o tal vez que ganaban en primera vuelta? Digo, ¿sobraron, como se dice en el fútbol, a la primera vuelta o tuvieron que revisar todo en función de los resultados y ahora sí anuncian todo esto? Es que hay momentos para anunciar cada cosa, no solo en función del voluntarismo de querer hacerlo, sino también de poder hacerlo y poder cumplirlo. Nosotros somos muy responsables. Daniel Scioli es una persona que jamás compromete Pero no algo cambió nada más que una elección en el medio con relación al tema de todos estos anuncios, digamos. No, porque han variado las situaciones, las circunstancias macroeconómicas. Por ejemplo, con relación a las retenciones, hay una realidad innegable, que es que los precios de los commodities, que son los que producen la mayoría de las economías regionales, han sufrido una drástica reducción. Sí, pero Cuartango, eso no pasó en el último 2 semanas, viene pasando de hace un año y medio. Ahora se plantea y se propone concreta y específicamente. Eso lo podría haber hecho antes. Digo, la pregunta es, eso lo podría haber dicho antes. Y tal vez ganaba, digamos, no sé, 3% en el interior. Hipótesis sobre lo que hubiera ocurrido si se hubiera hecho yo recuerdo, hacia la segunda vuelta, que es lo que tenemos como meta ahora. Hace 3 o 4 semanas atrás, antes de las elecciones generales, hablábamos con el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Topo Rodríguez, en un momento que era particularmente interesante, sobre todo para el área de él, porque en aquellos días se habían reunido los representantes del sector agropecuario con los distintos presidentes, o candidatos a presidentes, mejor dicho, ¿no? Y nosotros le planteamos a Rodríguez, la verdad es que vos después podrás estar de acuerdo o no, podrás decir si es una imposibilidad, pero Macri y Massa le hicieron ofertas concretas al sector agropecuario. Vamos a eliminar las retenciones, vamos a atender la cuestión relacionada con el flete y nada más. Lo de Scioli en aquella oportunidad con el sector agropecuario fue una expresión de buena voluntad, digamos. La verdad es que yo me voy a sentar con ustedes y voy a negociar y estoy dispuesto a discutir las cosas que hagan falta.
No es tan así. E inclusive Scioli es el único candidato que tiene tras sí el respaldo de su accionar de 8 años en la provincia de Buenos Aires, teniendo actitudes concretas y puntuales sobre diversos temas, el impositivo y el de infraestructura, al cual hiciste referencia especialmente. En materia impositiva, la provincia de Buenos Aires restableció un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, denominado comúnmente impuesto a la herencia, y también elevó considerablemente la tasa de ingresos brutos para los bingos y para otras actividades de tipo, digamos así, de entretenimientos y de divertimiento, Sí, que tenían menos contenido social. Tiene las tasas más elevadas del país para esos sectores, lo cual muestra claramente un sentido de progresividad en la carga impositiva. También es cierto, digamos, que a lo largo de los últimos años creció el impacto en la recaudación final de la provincia de Buenos Aires de lo que aporta ingresos brutos, digamos, antes que... Porque, no, pero eso por una cuestión muy positiva, que es el incremento del consumo y el crecimiento de la economía. Es decir, de la misma manera que tuvimos algunos problemas estructurales... Pero ingresos brutos es el más regresivo de todos, digamos. Pues sin ninguna duda, pero Scioli lo mantuvo para los sectores más populares y lo incrementó considerablemente para los sectores más suntuarios. Eso marca y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes también para aquellos que reciben bienes por herencia en forma importante, porque no está grabada la casa o la vivienda personal o un auto. De manera que son impuestos progresivos. Y en ese sentido era lo que podía hacer en el marco de las incumbencias impositivas de la provincia, que son bastante reducidas. Es cierto. Ahora hace otra propuesta de otra magnitud, porque también se está plantando como futuro presidente y en función de eso plantea las cosas. Pero no solo eso, se tiene que ver el conjunto de actividades que Scioli realizó en la provincia y cómo se va a proyectar este posicionamiento hacia la nación. En lo productivo, Scioli triplicó los parques industriales. Comenzamos nuestra gestión con 40 parques industriales. Hoy la vamos a culminar con 120. Es decir, eso es mayor producción, mayores puestos de trabajo. En cada parque industrial hay una sucursal del Banco Provincia que financia a las pequeñas y medianas empresas, y en cada parque industrial hay un centro de formación profesional que permite mejorar la calificación de los trabajadores. Son señales fuertes hacia las economías regionales, y eso lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Está muy en sintonía con lo que va a ser para las economías regionales en el interior. Y en lo que hace a la infraestructura, construyó el puerto de contenedores más grande del país, acá en el Puerto de La Plata, que en realidad está entre Berisso y Ensenada. Por otro lado, hizo extensión de los ramales ferroviarios que Ferrobaires tenía en la provincia de Buenos Aires, rehabilitó el ferrocarril a Tandil, que hacía décadas que no funcionaba, a 25 de Mayo, a Pinamar, a Bahía Blanca. Ahora, es decir, ha dado muestras concretas de cuál es su visión en lo que hace infraestructura, en lo que hace financiación de pequeña y mediana empresa y en lo que hace al compromiso con los sectores productivos. Ahora, Cuartango, y en función de todo eso, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de que Scioli, con 8 años de gestión, con todo eso que usted menciona, haya hecho la peor elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires a nivel presidencial y en gobernación, que la perdió, digamos, la peor en 28 años? ¿Cuál es la lectura que hace usted? ¿Por qué el pueblo bonaerense no avaló con su voto todo esto que usted describe? Yo creo que la elección fue una elección compleja, donde interactuaban distintos factores. ¿Usted le echa la culpa también a los medios? Yo no todo le eso, echo la culpa a nadie. Yo describo una realidad, las conclusiones las sacan ustedes. Se elegían gobernadores en muchas provincias, algunas de las cuales perdimos. Se elegían muchos intendentes que tuvieron muy malas performances. No obstante todas esas circunstancias adversas, Scioli salió triunfante, con una elección que no fue de lo mejor, pero salió triunfante. Perdió Aníbal también. Ahora está... ¿Tiene miedo de decir Aníbal que hizo una tengo mala, miedo. Yo una mala elección? Lo podés decir vos, pero yo marco una realidad. Sí. Claro. De la misma manera ahora está blanco sobre negro, hubo cortes de boleta, cortes que no se habían dado nunca con anterioridad. Sí, es cierto, es histórico. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue una elección especial, compleja, difícil, diferente. Ahora están
Scioli, Macri, Macri, Scioli, si quieren alterar el orden. Yo creo que va a estar Sí. Scioli, Macri. Ahora, ministro, digamos, y es blanco o negro, no hay problemas corte de boleta posible. Hay problemas de gestión en la provincia Ahora se tiene de más Buenos fe Aires. entonces que en la anterior. No, con nunca eso. me dejé de tener fe. A ver, no está Aníbal que empuje para abajo ni Vidal que empuje para arriba, en todo caso a Macri. Ninguno, no hay nadie. Está No hay Scioli nadie. y Macri. Hay problemas de gestión en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y no se lo planteo, digamos, como una crítica, porque yo tengo la casi certeza, y en todo caso le pregunto a usted, que más que opinión debe tener información con relación a ese tema, que tampoco se puede responsabilizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires por cuestiones que no se logran concretar, porque las finanzas de la provincia de Buenos Aires a veces no hace, digamos, que los recursos sean Lo suficiente. del todo, claro, que alcance para arreglar todas las rutas, las escuelas y demás. ¿Van a hacer algo en ese sentido ustedes, digamos, en el caso de que le toque ser presidente, para solucionar los problemas financieros de la provincia de Buenos Aires? No es ninguna novedad que hay dos provincias que son las dos más importantes del país, que son Buenos Aires y Córdoba, que son objeto de una discriminación en materia de coparticipación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, producto de unos puntos que se dieron en los albores de la democracia, ¿verdad? Y Daniel Scioli ha contraído un expreso compromiso de restablecer ese equilibrio, tanto en lo ¿Y que qué hace garantía hay, ministro? a la Porque la provincia verdad es de que yo se Córdoba. lo Ha escuché firmado un decir acta. a Néstor Kirchner, al propio Néstor Kirchner, pero haciendo referencia a que Cristina se lo iba a devolver en el 2007. Daniel y nunca Scioli nadie ha cumplió. firmado un acta compromiso para con la provincia de Córdoba y para con la provincia de Buenos Aires. Con candidatos que no ganaron. Lo hizo con Aníbal y con No, pero Rueda. lo ha ratificado No. con ambos. Lo ha ¿Sí? ratificado con Schiaretti y lo ha ratificado con Vidal. Bien. La última, en términos estrictamente... Además sí. de eso, tiene el respaldo de su comportamiento durante los 8 años en la provincia de Buenos Aires, donde no discriminó a ningún intendente municipal, cualquiera sea su signo político. Y marco dos intendentes que lo destacaron expresamente: el intendente de Tandil, que es radical, y el intendente de Saladillo, puede ser, que Sí, también es radical, que, sí. que Sí. perdió, creo, la elección. Que Sí. perdió, El sí, de Tandil exacto. ganó. Pero los dos expresamente lo han ratificado. Lo han Ganó ratificado. Cambiemos igual, perdió en la interna, Sí, pero sí. ganó el Pero candidato de Macri. Lo han ratificado Lo reivindicaron públicamente. que jamás habían sido objeto de ¿Hay una discriminación. estrategia sobre el tramo final de la campaña para que Cristina abrace a los de adentro y Daniel salga a buscar votos a los de afuera, digamos? Nosotros precisamos los votos de todos y estamos buscando los votos de todos, y además lo estamos buscando mediante la expresión de cuáles son nuestros programas, cuál es nuestra idea y cuál es nuestra estrategia para gobernar. Y respaldado con la acción de gobierno durante 8 años en la provincia ¿Y de no Buenos tiene la Aires. sensación, digamos, ustedes no tienen la sensación de que Sergio Massa ya tiene un arreglo bajo cuerda con Mauricio Macri, que en realidad apuesta a sepultar todo lo que sea peronismo por estas horas y emerger él después del 10 de diciembre como el referente de la renovación del partido? Yo creo que tanto a Sergio Massa como a Lavagna como al mismo de la Sota se les ha hecho decir más de lo que habían dicho. Se les hizo decir que jamás votarían a Scioli y nunca lo dijeron eso. No lo dijeron. Busquen puntualmente y no lo dijeron. ¿Están negociando cargos con Sergio Massa? No. Porque él dice, nosotros no negociamos cargos, pero las versiones son que Scioli. Scioli le ofreció algunos No, cargos. no. Cancillería A mí no de la me consta, a mí no me Sota, consta. el propio Roberto Lavagna, no. Lo que Scioli ha dado muestras es de que tiene intenciones y ha constituido un pregabinete, llamémosle así, con un criterio muy amplio, muy abarcativo, muy federal y muy plural. Ministro Cartango, muchísimas gracias por haber venido esta noche a charlar con nosotros. Como siempre, muy agradecido. Esperemos que si les toca ser ministro a nivel nacional también nos venga a visitar de vez en cuando, con menos frecuencia, pero que venga también. Por supuesto, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Oscar Cuartango, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Repasamos con él algo de la campaña, particularmente de Daniel Scioli, de cara a lo que se viene, la gran elección del próximo 22 de noviembre. Ya venimos.